Entonces, entonces en la tabla simple es cambiar la base, eso es lo, mediante operaciones entre renglón, ¿verdad? Entonces hay que ver que la base, la variable que entra, debe sustituir, la columna debe quedar igual a la variable que sale, ¿verdad? Y ver cuál es qué variable, a qué entra, a qué variable sustituye, ¿verdad? Entonces aquí es una operación, se hacen dos operaciones entre renglones en este ejemplo que estamos viendo, ¿verdad? No vamos a esperar que entre más compañeros, pero no sé si hasta aquí para aprovechar o para dar tiempo, no sé, ¿hay alguna duda hasta acá? De esto que estoy viendo, que estamos viendo, si vamos para dar tiempo lo anterior, ¿hay alguna duda de este tema? Vamos por acá, a ver. Entonces, aquí se hace un cambio de base. Dice que esta es una tabla simple de base TU. Estoy como repasando un poco, dando tiempo a los que faltan de conectarse. Entonces, de base TU hay que cambiarlo a base YU, ¿verdad? Entonces, cuando es base TU se dice que T es igual a 12, es decir, que tiene forma de identidad. T va a ser igual a 12, U es igual a 10 y las otras variables que no tienen forma de 1, 0, ¿verdad? Sus columnas, entonces se dice que toman un valor de 0, X igual a Y igual a 0. Entonces, como se cambia de base TU a base YU, es decir, que la variable que sale es T y la que entra es Y. Significa que la columna de Y la vamos a transformar mediante operaciones entre renglón, debe quedar igual a la columna de T, ¿verdad? Porque es la que sustituye, Y va a sustituir a T, entonces este se va a hacer 1 mediante operaciones entre renglón, y el valor de abajo se va a hacer 0. Entonces, ¿qué es lo que escribo en palabras? Primero hacer 1, el primer elemento de segunda columna, Y, seguido hacer 0 el segundo elemento de la misma columna. Lo hicimos mediante operaciones entre renglón. La primera operación entre renglón es dividir entre 3, ¿verdad? Renglón 1 entre 3 se divide, entonces ya me queda 1. Pero el siguiente paso es hacer 0 este elemento. ¿Cómo se va a hacer 0? 1 restándole 1, ¿verdad? Es decir, 1 menos 1 multiplicado por el renglón 1, ¿verdad? Entonces sería renglón 2 menos renglón 1. Entonces aquí se retoma aquí operación entre renglón. Y estos valores de acá me quedan de restar. Cada elemento del renglón 2 menos cada elemento del renglón 1 en su respectiva columna, ¿verdad? 4 menos 2 tercios da 10 tercios. Lo tienen que comprobar con calculadora. 1 menos 1, 0. 0 menos 1 tercio menos 1 tercio. 1 menos 0, 1. 14 menos 14 da 10. Entonces ya me queda una solución básica factible de base YU. YU, ¿por qué de base YU? Porque queda columna 1, 0 de Y la columna 0, 1 de U. Se recomienda ponerle los valores en el orden que aparecen, ¿verdad? Para identificar cuál es la base. Entonces queda base YU. Es básica factible porque estos valores quedan positivos. Entonces corresponde a valores de Y igual a 4 y de U
igual a 10 y los otros valores que no tienen forma 1, 0 en sus columnas se dice que tienen un valor de 0. X igual a T igual a 0. Entonces por aquí nos habíamos quedado. Ahora transformaremos la tabla simplex de base y, u a base y, x. Es decir, que la variable que va a salir va a ser u. Y la variable que va a entrar va a ser x. Aquí la pongo en rojo. Deben tener cuidado cuál sustituye a cuál, ¿verdad? Deben tener algunos cuidados ahí en los ejercicios de tarea. Entonces la de entrada es x, se debe transformar la columna x como está u. Es decir, la columna x como está u. Entonces hay que hacer, tiene que ser 0 este y 1 este, pero lo primero que hacemos es el segundo elemento de esa columna de x, lo tenemos que hacer 1, ¿verdad? Entonces, primera operación es hacer 1 el segundo elemento de la columna x. Seguido hacer 0 el primer elemento de la misma columna. ¿Cómo hacemos 1? Este elemento, multiplicándolo por la fracción inversa de la que aparece acá, ¿verdad? 10 tercios, entonces multiplica por 3 décimos el renglón 1. Entonces todos los elementos del segundo renglón se multiplican por 3 décimos. 3 décimos por 10 tercios me da 1. 3 décimos por 0 me da 0. 3 décimos por menos 1 tercio me da menos 1 décimo. 3 décimos por 1 da 3 décimos y 3 décimos por 10 me da 3. El primer renglón no se altera. Luego hay que hacer 0 este elemento. ¿Cómo lo hacemos 0? 2 tercios menos 2 tercios por el renglón 2, que multiplica 1. Entonces, la operación entre renglón es renglón 1 menos 2 tercios por renglón 2. Se aplica para todo, ¿verdad? Sería 2 tercios menos 2 tercios por 1 da 0. 1 menos 2 tercios por 0 da 1. Eso deben comprobarlo ustedes en la calculadora. 1 tercio menos 2 tercios por menos 1 décimo me va a dar 2 quintos. 0 menos 2 tercios por 3 décimos me va a dar menos 1 quinto y 4 menos 2 tercios por 3 me va a dar 2. Eso queda para ustedes que lo comprueben, ¿verdad? Entonces queda nueva tabla simplex, ¿verdad? De base YX. YX por el orden que se trabajó de base da una solución básica factible, corresponde a valores de X es igual a 3, es decir, queda parecido a una matriz de identidad, ¿verdad? Pero solo que traspuesta, ¿verdad? Entonces, 1 corresponde a X, X es igual a 3, X es igual a 3, Y es igual a 2 y U igual a T. Entonces, una solución básica factible, ¿verdad? Ahora, si después de hacer cambio de base, la nueva base tiene un valor negativo, no se considerará una solución básica factible, sino solamente una solución básica, ¿verdad? Entonces, como los valores de la última columna son positivos, esta es una solución básica factible. Entonces queda de la forma Y, X, ¿verdad? Bien. Ahora, ejemplo 6. Para siguiente tabla simplex, haga cambio de base TU a base TY y luego a base XY, ¿verdad? Más o menos así vienen algunos ejercicios, ¿verdad? Bien, entonces me dan la tabla simple. Entonces nos dicen que hagamos el cambio de base de TU a TY. Entonces, ¿cuál es la que sale? La segunda es U y va a sustituirse por Y. U, ¿qué forma tiene? Tiene
0 arriba y 1 abajo. Entonces, Y la vamos a transformar así, ¿verdad? Debe quedar 0 acá y 1 acá. Y la operación que la primera operación que vamos a hacer es renglón 2 entre 3. Entonces, la tabla simple inicial tiene una solución básica factible con valores de t igual a 6 y u igual a 6. Los otros valores se consideran que son iguales a 0, ¿verdad? La variable de salida es u y la de entrada es y. La primera operación es hacer 1, el segundo elemento de la segunda columna, ¿verdad? Porque y va a sustituir a u. Es decir, que esta debe quedar como con estos valores, ¿verdad? En eso deben tener cuidado, ¿verdad? Que si es la segunda la que se va a cambiar, entonces el segundo elemento es el que va a convertir en 1 y este en 0, entonces, porque debe quedar igual, ¿verdad? Deben tener esos cuidados, ¿verdad? ¿Cuál es la base? Entonces hacerlo con tiempo, fijarse bien, ¿verdad? Más que todo. Entonces, primera operación es hacer 1 el segundo elemento de la segunda columna Y, porque es la de entrada. Seguido hacer 0 el primer elemento de la misma columna. ¿Cómo hacemos 1 el primer elemento? Dividiendo el renglón 2 entre 3. Entonces, renglón 2 entre 3, me va a quedar 2 entre 3, 2 tercios, 3 entre 3 da 1, 1 entre 3 da 1 tercio, 0 entre 3 da 0, 1 entre 3 da 1 tercio, y 6 entre 3 da 2, 6 entre 3, 2. Luego vamos a hacer 0 este elemento, porque Y debe quedar igual a esta columna. ¿Cómo lo hacemos? Renglón 1 menos renglón 2, ¿verdad? Como son iguales, ¿verdad? Entonces equivale a decir renglón 1 menos 1 por el renglón 2, sería 3. Renglón 1, 3 menos 2 tercios, queda 7 tercios. Eso lo tienen que confirmar con la calculadora. 1 menos 1 da 0. 2 menos 1 tercio da 5 tercios. 1 menos 0 da 0. 1 menos 0 da 1. 0 menos 1 tercio da menos 1 tercio. Y 6 menos 2 da 4. Entonces ya me queda de la forma ya se queda una nueva base, una nueva tabla simple con base t, y, que tiene solución básica factible con valores de t igual a 4, porque los columnas que tienen 1 y 0 son estas, ¿verdad? Esta y esta. Entonces, t igual a 4 y y igual a 2. Las otras variables van a ser 0, x igual z igual u igual a 0. Entonces ahí está medio problema, pero después dice que hay que cambiarlo. El mismo problema dice que hay que cambiarlo a base x, y. Entonces, si se cambia de ty a base a base xy, la que está saliendo es la variable t y la que va a entrar es la variable x. Entonces hay que ver que x va a sustituir a t. Es decir, x va a sustituir a t. T tiene esta forma, significa que x, que es la de entrada, debe quedar esta columna exactamente igual a como está esta. Entonces significa que hay que hacer 1, el primer elemento, la primera operación es hacer 1, primer elemento de primer columna X, seguido a hacer 0, el segundo elemento de la misma columna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque X sustituye a T. Entonces que debe quedar a esta columna acá y que entre operaciones que debe quedar igual que como está esta ahorita. Bueno, entonces mediante operaciones entre renglón hay que hacer uno ¿cómo se hace? Como aparece 7 tercios, se va a multiplicar el renglón 1 por la fracción inversa de la que aquí aparece, es decir, intercambiado los valores, el 7 tercios se va a multiplicar 3 séptimos por el renglón 1 para hacer 1 este elemento. Entonces queda 3 séptimos por 7 tercios 1, 3 séptimos por 0, 0. 3 séptimos por 5 tercios va a dar 5 séptimos. 3 séptimos por 1 da 3 séptimos. Eso ustedes deben comprobarlo, ¿verdad?
con la calculadora, 3 séptimos por menos 1/3 menos 1/7, 3 séptimos por 4, 12 séptimos. Los valores del segundo renglón no cambian. Pero falta hacer 0 este elemento, porque la que entre es X, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo 0. Ya se hizo 1 acá. Hay que hacer 0, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos 0? Sería 2/3 menos 2/3 por el renglón 1, ¿verdad? Entonces el renglón 2 menos 2/3, renglón 1. Sería 2/3 menos 2/3 por 1 me va a dar 0. 1 menos 2/3 por 0 me va a dar 1 menos 0, 1. Estos valores tienen que confirmarlos ustedes, ¿verdad? 1/3 menos 2/3 por 5 séptimos menos 1/7. 0 menos 2/3 por 3 séptimos menos 2 séptimos. 1/3 menos 2/3 por menos 1/7 me va a dar 3 séptimos y 2 menos 2/3 por 2 séptimos, 6 séptimos. Entonces aquí ya me queda una base XY, ¿verdad? Ya se convierte en una base XY. Te aparece en cada columna 1 y 0, ¿verdad? Entonces es una base XY. Decimos que la solución, la tabla simple con base XY tiene solución básica factible con valores X igual a 12 séptimos, X igual a 12 séptimos y Y igual a 6 séptimos. Y las demás variables van a ser 0, Z igual a T igual a U igual a 0. Entonces, eso es la tabla simple, es el cambio de base, ¿verdad? Lo que es el tema 2. No sé si hay preguntas. Hasta acá. Entonces, que hay que aplicar aquí la operación entre renglón para hacer el cambio de base. El cambio de base es que la variable que sale, la variable que entra, su columna debe transformarse a como está la variable que sale, la columna de la variable que sale. Y se aplica y ahí tener cuidado en las operaciones entre renglón, ¿verdad? Con los signos, eso es lo que hay que tener cuidado siempre. Entonces, ahí el problema le dice qué base hay que cambiar, ¿verdad? Bueno, ahora pasamos al tema 3, el método simplex. Métodos simples aquí no nos dicen que la diferencia con el anterior es que allá nos dicen que el problema nos va a indicar qué base tenemos que cambiar, qué variable cambia por otra, ¿verdad? Mediante operaciones entre renglón, reformando las columnas. Pero acá cambia, ¿verdad? El procedimiento, en métodos simples, el procedimiento usado en métodos simplex consiste en continuar efectuando cambios en las variables básicas del tipo analizado hasta que se obtenga el conjunto de variables que optimizan la función objetivo. Cada cambio de variable se realiza de tal manera que mejore el valor de la función objetivo. Es decir, en el tema 2, métodos simples, aquí no se incluye la función objetivo, mientras que en el tema siguiente sí se va a incluir la función objetivo. Entonces, en los problemas del tema 2, ahí no van a tocar la función objetivo, solo van a trabajar con las ecuaciones que corresponden a las desigualdades originales, ¿verdad? El método simple sí se va a incluir la función z, objetivo. Ejemplo, nos dicen maximizar z igual a 2x más 3y, sujeta a x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, y estas desigualdades, x más 4y menor o igual que 9 y 2x más y menor o igual que 4. Cuando les decía que en estos ejercicios ya están planteados así, ¿verdad? Entonces aquí hay 3 temas. Uno es por método optimización lineal gráfica y las otras el método simple. Entonces,
En el método simples nos pueden dar así en forma de desigualdades. ¿Qué tenemos que hacer? Estandarizar, ¿verdad? Ponerlos en su forma estándar, introduciendo variables de holgura para las desigualdades que no son de no negatividad. Entonces definimos variables de holgura, T, U. Entonces estas desigualdades se convierten en ecuaciones. X más 4Y más T igual a 9. Esta desigualdad con variable de holgura se convierte en esta ecuación. La segunda desigualdad sería introduciendo la variable de holgura U, 2X más Y más U igual a 4. Donde X, Y, T y U son mayores o iguales que 0, es decir, las variables originales de decisión que se llaman también, más las de holgura, todas son mayores o iguales que 0, cada una. Bien, entonces la tabla simple será similar a las anteriores, solo que en el último tema, solo en el tema 3, ¿verdad? Es que se va a agregar la función objetivo, ¿verdad? En la tabla simple. La tabla simple será similar a las anteriores, solo que se agregará un renglón al final que contiene coeficientes de función objetivo. Ahora, estos videos, métodos simples, no, como estoy explicando lo que explica el libro. Entonces, en videos no encontré que expliquen igual que el libro, sino que explican de una manera bien diferente. Entonces, no quiero confundir porque estoy tomando el libro de texto de Arthur Lerner, ¿verdad? Entonces, no quise incluir videos, pero solo les pido pongan bastante atención, ¿verdad? Acá. Entonces, definimos la tabla simple, ¿verdad? Para las desigualdades que convertimos en igualdades, estas dos, pero le vamos a incluir la variable, la ecuación de la función objetivo de z, ¿verdad? Entonces, esto en forma de tabla simple, escribimos los coeficientes 1, 4 y 1 y 9, último, ¿verdad? 1, 4, 1, 0. El encabezado son las variables que estamos usando, x, y y tu. Entonces, de la primera ecuación queda 1, 4, 1. Y como 1 aparece, entonces va a aparecer 0 y por último 9, ¿verdad? Para la segunda desigualdad va a ser 2, 1. Como después sigue ese t, pero no tiene t, entonces va a aparecer un 0 y 1 para u, ¿verdad? Y por último 4. 2, 1, 0 y 1. Y por último se va a agregar la variable, los valores de la ecuación, ¿verdad? De la ecuación de la función objetivo. Z dice 2x más 3y. Es decir, el valor de 2 que corresponde a x y el valor de 3 que corresponde a y. Como la función objetivo no tiene variables de holgura, entonces solo se escriben ceros acá, 0. Pero el último elemento de ese renglón va a tener el valor de z que representa la función objetivo z, ¿verdad? Que se define como z igual. Entonces se va a escribir dentro de la tabla simplex. Entonces este es base TU, ¿verdad? Se escribe aquí a la izquierda TU porque tiene forma de, los dos primeros renglones toma una forma de una matriz identidad, ¿verdad? Entonces, la solución básica inicia con TU, donde T es igual a 9,
U es igual a 4 y las demás variables son iguales a 0. Aquí, función objetiva z va a ser igual 2x más 3y igual a 0. ¿Verdad? 2x más 3y igual a 0. Es decir, la función objetiva se escribe, pero se pone z al final. Y las variables de holgura ahí van a aparecer 0 en ese último renglón que corresponde a la función objetivo z. Entonces aquí aquí tenemos que determinar nosotros la variable de entrada y la de salida, tomando los siguientes criterios, lo que pongo aquí en negrita. Para elegir variable de entrada se consideran los indicadores que son los elementos de último renglón, los elementos de la función objetivo, eligiendo el mayor valor de los mismos. En este caso, el mayor valor positivo de estos, y debe ser positivo, y el mayor es 3, que corresponde a la variable y, ¿verdad? Si el indicador más grande ocurre 2 veces, se elige arbitrariamente entre las dos variables. Entonces aquí la variable de entrada y, es decir, si aquí hubiera aparecido, no hubiera sido 2, sino que 3, elegimos cualquiera de estos. Pero en este caso, como el mayor es 3, elegimos 3, entonces mi variable de entrada corresponde a la columna de y. Entonces esa va a ser mi variable de entrada. Ahora, el siguiente criterio, aquí no hay fórmulas, sino que seguir estos criterios de este ejemplo. La variable de salida se selecciona del cociente, es decir, de la división con valor positivo más bajo de división de los elementos de última columna entre el valor correspondiente de elementos de columna de variable de entrada que se eligió, ¿verdad? Es decir, se divide 9 entre elementos del mismo renglón, pero de la variable de entrada de que tiene el mayor valor abajo, ¿verdad? Sería 9 entre 4, 2.25. Y 4 entre 1, que es igual a 4. Entonces, el valor menor de ese cociente, ese va a ser la variable de salida, ¿verdad? Corresponde a la variable de salida. Por eso hay que ponerlo acá, la base al inicio, TU. Entonces, la variable de salida va a ser T. Entonces, significa es decir que T, como el cociente es menor, corresponde al renglón de la variable T. Esta es la que debe salir y la que entra es esta, ¿verdad? Esta es la que entra. O sea, entra el mayor y sale el menor del cociente. Entonces entra Y y sale T. Entonces hay que cambiar de base TU a base YU. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que sale T. Entonces T, y como entra Y va a sustituir a esta columna. Es decir, que los valores de esta columna debemos transformarlos mediante operaciones entre renglón, igual como están los valores de la columna T, que es la variable que sale, ¿verdad? Entonces, esto es lo que como lleva un renglón más, complica un poco más aquí la operación, ¿verdad? Entonces, primera operación es hacer el primer elemento de la segunda columna Y, hacer 1 el primer elemento de la segunda columna Y, seguido hacer 0 el segundo y tercer elementos de la misma columna, ¿verdad? Que ser 0 el segundo y tercer elementos. ¿Por qué? Porque se está transformando de base TU a YU. Es decir, se hace 1 esto y 0 los demás. Debe de transformarse porque se está sustituyendo esta columna. Y va a sustituir a esta columna. Bien, entonces la segunda columna es Y. Entonces se hace, el primer paso es hacer 1 este elemento. Sería renglón 1 entre 4. Dividimos entre 4 todos los elementos del renglón 1. Entonces aquí me va a quedar un cuarto, primer elemento 1,
el segundo, 1/4 del siguiente, 0 el otro, y el último 9/4. Los elementos de los otros renglones se mantienen. Después hay que hacer 0 este elemento, ¿verdad? Porque Y sustituye por T, ¿verdad? Entonces hay que hacer 0 este y este elemento. Entonces sería renglón 2 menos renglón 1, es decir, 1 menos 1, ¿verdad? Entonces equivale a elegir 1 menos 1 por el renglón 1. Todos los elementos sería 2 menos 1/4, queda 7/4, eso tienen que verificarlo. 1 menos 1 da 0, 0 menos 1/4 menos 1/4, 1 menos 0 da 1, 4 menos 9/4 da 7/4. Y hacer 0 este elemento. Para hacer 0 este elemento sería el renglón 3 menos 3 veces por el renglón 1, es decir, 3 menos 3 por renglón 1, ¿verdad? Entonces, eso tienen que queda para que ustedes le practiquen y estudien. Entonces sería 2 menos 3 por 1/4. 3 menos 3 por 1 da 0. 0 menos 3 por 1/4 da menos 3/4. 0 menos 3 por 0 da 0. Y z menos 3 por renglón 1 sería z. Entonces aquí va a quedar como lo que aparece, es una variable z. Entonces va a quedar indicado acá, ¿verdad? Como z menos 3 por 9/4. Que aquí z menos 3 por 9/4, entonces me va a quedar z menos 27/4. Entonces ese es el primer. Entonces ya cuando tenemos esto, podemos ver si ya tenemos la solución máxima de ahí, ¿verdad? Entonces se observa que el último elemento, el tercer renglón, queda igual a una expresión algebraica, ya que corresponde a la función objetivo que se busca maximizar. Con esta nueva base y, u, su solución básica factible con un valor de utilidad z menos 27/4 igual a 0, despejando, sería igual a 27/4, 6.75. Sin embargo, no es la solución óptima, ya que en último renglón de tabla todavía existe un indicador positivo, que significa que hay que continuar desarrollando ejercicio. Es decir, como aquí todavía hay valor positivo, hay que continuar. Entonces, la nueva variable de entrada, x de columna, como queda un valor de valor positivo, esta va a ser una nueva variable de entrada, ¿verdad? Esta. Porque no ha terminado el problema. Termina hasta que todos queden negativos y ceros, pero todavía un valor. Entonces significa que hay que continuar desarrollando, ¿verdad? Operando esa tabla simple. Entonces, como este valor nos indica es positivo, entonces esa va a ser, x va a ser la variable de entrada. Y hay que ponerle el encabezado acá cuando terminemos de hacer una operación, ¿verdad? Un cambio de base. X, Y, T, U, ¿verdad? Bien, entonces la variable de entrada, una nueva variable de entrada va a ser x. La variable de salida se selecciona del cociente con valor positivo más bajo de los elementos de última columna entre el valor correspondiente de elementos de columna de variable de entrada. Entonces aquí, como hay un valor positivo, esta es una variable de entrada. Entonces dividimos, ¿verdad? Las constantes entre el valor correspondiente. 9/4 entre 1/4 da 9, 7/4 entre 7/4 da 1. Este no es el único que no se divide porque es de la función objetivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el menor valor de estos? Es de estos cocientes. Es 1, ¿verdad? Entonces significa que esta va a ser la variable de salida. Esta es la de entrada, la de salida es u. ¿Qué significa? Que la variable de salida se selecciona el cociente con valor positivo más bajo de los elementos de última columna entre el valor correspondiente de elementos de columna variable de entrada. En este caso, el cociente más bajo corresponde a variable u.
Entonces la variable de salida va a ser U. Entonces la tabla simple debe cambiar de base YU a base YX, ¿verdad? De base YU a base YX, es decir que esta columna, los elementos se deben escribir igual que esta, ¿verdad? Hacer 1 esto y 0 estos elementos con operaciones entre renglón. Entonces, primera operación es hacer 1 segundo elemento de la primera columna. Porque X, la columna de X debe convertirse igual a U, ¿verdad? Y seguido hacer 0 el primero y tercer elemento de la misma columna. Entonces aquí donde hay un poco de complicación y donde se sigue utilizando, ¿verdad? Para este último tema. Operación entre renglón. ¿Cómo hacemos este elemento? Porque se está cambiando de YU a YX. ¿Cómo hacemos 1? Multiplicándolo por la fracción inversa de 7 cuartos. ¿Cuál es la fracción? 4 séptimos. Todo el renglón, 4 séptimos, me van a dar estos valores. Multiplicar 4 séptimos por cada uno de los valores del renglón 2. Luego tenemos que hacer mediante operaciones entre renglón 0 este valor y 0 este valor. Para hacer 0 este valor, la operación entre renglón que aplicamos sería renglón 1 menos un cuarto por renglón 2, ¿verdad? Cuando como pivote este sería un cuarto menos un cuarto por 1, es decir, un cuarto por todo el renglón. Renglón 1 menos un cuarto renglón 2. Entonces aquí un cuarto menos un cuarto por 1 me va a dar 0. Y estos otros valores que ahí tienen que verificar, ¿verdad? Queda de eso para que estudio de ustedes. Me quedan estos nuevos valores, ¿verdad? Después de aplicar, sería 1 menos un cuarto por 0, un cuarto menos un cuarto por menos un séptimo, 0 menos un cuarto por 4 séptimos, y 9 cuartos menos un cuarto por 1. Entonces, faltaría hacer 0 este valor, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Como aquí me parece 5 cuartos, con respecto a 1 sería 5 cuartos menos 5 cuartos por 1, ¿verdad? Es decir, renglón 3 menos 5 cuartos por el renglón 2. Entonces, haciendo la operación quedarían estos valores que queda para que ustedes lo repasen. 5 cuartos menos 5 cuartos por 1. 0 menos 5 cuartos por 0 me da 0. Menos 3 cuartos por 5 cuartos por menos un séptimo menos 4 séptimos. 0 menos 5 cuartos por 4 séptimos me va a dar menos 5 séptimos. Y el último, hay que tener cuidado, como es una expresión algebraica, sería z menos 27 cuartos menos 5 cuartos por 1. Menos 5 cuartos por 1. Nos quedamos acá porque ya estamos casi finalizando, pero ya nos saca de... Ya casi finalizamos, entonces van a entrar a las 4:07. Bueno, 4:07.